Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la llanura pampeana. La llanura pampeana es el extremo sur de una gran región, la región checopampeana, una de las llanuras más vastas del mundo prácticamente. De hecho, nuestro país ocupa prácticamente 1 millón de kilómetros cuadrados, de los cuales 700.000 son áridos. Normalmente sigue la ley general que tenemos en nuestro territorio, de que 2/3 casi de su territorio, de su superficie, son comarcas áridas o semiáridas. Vale. Gracias. Y áridas o semiáridas, y el resto son 300.000 en nuestro caso de zonas húmedas, ¿no? De los 300.000, algo más de 300.000 kilómetros cuadrados que involucran a la provincia de Buenos Aires dentro de la llanura pampeana, el 95% es llanura propiamente dicha, llanura. Y el otro 5% restante son nuestros dos sistemas serranos, el sistema Tandil, o Tandilia, y el sistema de Vencanilla. El clima tiene una transición bastante regular de norte a sur, de un clima subhúmedo húmedo en la parte norte de la provincia, prácticamente en límite con la provincia de Santa Fe, y va decreciendo el régimen de lluvias hacia el sur, desde unos 1.100 milímetros en la parte norte hacia 300 milímetros año en la parte sur. O sea, se nota claramente una transición de una abundancia de agua, prácticamente en un balance hídrico, a un déficit de agua en la parte sur. Tal es así que fíjense que los excesos hídricos superan los 250 milímetros por año en el norte y son claramente deficitarios, también menos 150, menos 200 en el sur. Lo queremos decir porque normalmente uno involucra la llanura pampeana como una sola cosa, una sola región. Realmente no es una sola región, es una componente de dos regiones que van pasando gradualmente de una a otra. En estos momentos tenemos nosotros un escenario bastante difícil en toda la parte norte, en esta zona de los 250 milímetros de exceso. Ahora vamos a ver el mapa, fundamentalmente el tema de la famosa laguna de Picás y toda la zona de la provincia de Buenos Aires. Estamos en la zona en la cual sobra agua durante todo el año prácticamente, un año medio por supuesto. Y la zona de déficit de agua es la parte sur, toda la zona suroeste, la zona de Bahía Blanca y la zona norpatagónica, o sea, la zona de la provincia de Buenos Aires que tiene clima patagónico, ¿no? Y el tema es cuando se producen cambios, es decir, como estamos en un estadio ahora de cambios climáticos reconocidos, la duda es el origen y la discusión acerca de los cambios climáticos es el origen y la permanencia, pero que los hay, los hay. O sea, realmente los temas se nos complican cuando en una zona árida irrumpe un régimen estacional húmedo. Eso es una memoria con la arquitectura rural que nos tocó en algún momento, años atrás, décadas atrás, que toda la zona árida, tradicionalmente árida, semiárida de la provincia de Buenos Aires, soportó las grandes inundaciones que duraron mucho tiempo, muchos años, ¿no? Estoy hablando de los años 85, 87, 89. Se instaló, pero bastante, permaneciendo mucho tiempo, una estacionalidad climática que no del lugar. Un lugar que no estaba, por supuesto, preparado para eso, porque la naturaleza no lo puso allí para eso. Y bueno, pasa también al revés. Pasa en zonas húmedas que evidentemente están pasando por episodios de extrema aridez. De allí la famosa reflexión de Florentino Meguino acerca de la ocurrencia de inundaciones y secas en la provincia de Buenos Aires. Los ríos principales nuestros, los más conocidos para nosotros, el río Paraná, el río Negro, el río Colorado, nacen fuera de la región, son alóctonos, nacen en otro lado, o sea, pasan por aquí, pero no son originarios de acá, son ríos alóctonos que están en otro lado, y son exorreicos, terminan en el exterior. En el caso del Paraná, en el Río de la Plata, y en el caso del Colorado y el Negro, en el Océano Atlántico. El primero, el río Paraná, es un río ganador. ¿Qué quiere decir río ganador en nuestro lenguaje? Que es un río que recibe agua subterránea, como todos los típicos ríos de llanura, donde sobra agua, el río recibe el tributo de las aguas subterráneas. En cambio, el Colorado y el Negro son típicos de zonas áridas. Estos no son de aquí, vienen de otro lado, pero de otro lado totalmente diferente. Mientras que el Paraná viene de una zona muy húmeda, hiperhúmeda del Brasil, los otros dos vienen de la cordillera de los Andes. ¿Y cómo tienen agua? Porque es el deshielo anual. Lo alimentan un escenario totalmente diferente.
que es la cordillera de los Andes, que siempre obviamente tiene nieve y tiene hielo y por lo tanto tiene agua todo el año. O sea, en plena sequía, en plena época de verano, los ríos siguen con su trayectoria de río perenne, que siempre la lleva. Pero también hay cursos de agua que terminan dentro del territorio, son las famosas cuencas endorreicas. Es una gran complicación para los territorios llanos que no tienen energía suficiente como para llevarse lo que sobra prácticamente, y eso permanece en el lugar. Es el típico caso actual del norte bonaerense y lo que se conoce, digamos, por dar un nombre regional, como Laguna de la Picasa. Realmente no, si uno revisa la cartografía de los mapas viejos, nadie se le hubiera ocurrido si la Laguna era el Bajo o era Picasa, cuando mucho. Hoy prácticamente uno se deja un poco quien haya estado allí o visto lo que se ve por televisión o las noticias. Eso es realmente una zona de vasto acumulación de agua. Pero también tenemos otras zonas que, aparte de las endorreicas, que terminan dentro. Los casos de las endorreicas, las que no salen, tenemos dos casos grandes, típicos, son el caso de las lagunas encadenadas del oeste, recuerdan aquel episodio de Pecuén, etcétera, etcétera, y la laguna de Chasico y las regiones de Chasico. Y otras que no tienen directamente drenaje, ni hacia afuera ni hacia adentro. Carecen de drenaje, que son arreicas, que sería el noroeste norte. No tienen ríos propios. A lo sumo, que lo atraviesan, pero no del lugar. Y bueno, lo más destacado como buenas llanuras son las pendientes del terreno muy bajas. En nuestro caso son exageradamente bajas. Cuando uno charla con colegas de otros lugares, que no son tan llanos, uno habla de una pendiente como la que dice ahí, 1 por 10 a la menos 4, o sea, 1 centímetro por kilómetro, parece que estuvieras fantaseando. Están tirando más que eso, ¿no? Realmente no son pendientes. Así que hacer un declive de menos de 1 centímetro por kilómetro es prácticamente nada en la superficie de la mesa, en la superficie de este piso, prácticamente. Y eso es el origen de muchos de nuestros grandes problemas. Cuando tenemos excesos de agua, esos se instalan allí. Deja de llover, entonces siempre tiene agua. ¿Por qué? Porque está el agua subterránea, que es la que está reponiendo volúmenes de agua que hacen que, al no tener dónde ir, porque el subsuelo ya está lleno, sobran y derraman. Esa sería la génesis, en pocas palabras. La geología que uno conoce, la geología expuesta, la que uno tiene contacto visual inclusive, y camina sobre ella fundamentalmente, está conformada por sedimentos. Son terrenos sueltos prácticamente. Salvo la zona de la sierra de Ventana y Tandil, en la cual sí hay rocas, presencia de rocas. Estos son sedimentos. ¿Sedimentos cómo? Sedimentos muy permeables, que dejan pasar el agua con facilidad. Sedimentos, son arena, grava, en este caso arena. Sedimentos medianamente permeables son limos, como nuestros famosos limos pampeanos, expandidos prácticamente en todo el territorio provincial. Otras que tienen poca permeabilidad, limos arcillosos, y aquellas que no tienen directamente permeabilidad, prácticamente es mínima, que son los arcillas. Los primeros, los depósitos sedimentarios de buena permeabilidad, son los que contienen los acuíferos, los principales acuíferos. Y también aquellos de mediana permeabilidad, como los limos, que también contienen acuíferos vastos, pero en menor cantidad y con menor poder de acumulación de agua que los anteriores. Esto nosotros utilizamos en la provincia de Buenos Aires para abastecimiento público, por el público a través de servicios organizados o redes en las ciudades y en las grandes conurbaciones, y a modo individual en las localidades rurales o en la periferia de las ciudades, las conurbaciones, prácticamente. Y también lo utilizamos para abrevamiento de ganado. Tradicionalmente nuestra riqueza emana de ahí, de lo que es ganadero y después de lo que es cultural, de lo que es prácticamente agricultura. Para riego, por supuesto, con la transformación de esas tierras de secano en bajo riego, en tierras productivas, caso típico en nuestro norte de la provincia de Buenos Aires y el suroeste, donde todos aquellos cultivos de cereales y oleaginosas que fueron tradicionalmente de secanos, abastecidos por la lluvia, hoy día están bajo riego y han experimentado un fuerte incremento productivo, por supuesto, con sus pros y sus contras, por supuesto. La industria, obviamente, fíjense, todo lo que estoy diciendo son emblemas de la provincia de Buenos Aires. Es la provincia que más agua para riego utiliza.
Hay una idea por ahí que no es así, de que las provincias regantes de mayor volumen son San Juan y Mendoza, ¿no es cierto? La que más riega es la provincia de Buenos Aires. Con aguas superficiales en el Corfo, Río Colorado, del sur, agua del río. Pero el resto está regando con aguas subterráneas. Toda la producción de soja, de trigo, de maíz, nuestra está hoy día, se ha visto incrementado respecto a las medidas históricas, gracias al riego. Gracias al riego extensivo, o sea, de grandes extensiones de cultivos que normalmente no eran abastecidos por riego. La industria también, pero la industria, evidentemente, tenemos la provincia de Buenos Aires, la más fuerte radicación industrial del país, sobre todo en la parte de conurbación, la parte norte, el eje de Rosario, Buenos Aires y toda la zona, digamos, de la conurbación de Buenos Aires, que todavía sigue registrando los más altos índices de ocupación industrial, a pesar de que pasaron los años. La minería, que no parece relevante, pero tenemos una minería no metanífera importante en la provincia de Buenos Aires que utiliza también el agua subterránea. Y por supuesto, lo que minoritariamente en volumen, lo que es la recreación. Por lo cual podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la provincia de Buenos Aires es el primer distrito, el primer estado usuario de agua de la provincia. Industrial, para riego, para el aprovechamiento de ganado y para la población. A pesar de que todavía el abastecimiento público observa un crónico, por decirlo así, pero cada vez más atenuado ahora, retraso en los volúmenes que están dándole a la población de agua segura, o sea, de agua distribuida por red. Todavía observamos un retraso muy importante, no tanto como el de la evacuación, digamos, de las excretas, ¿no? O sea, de los servicios cloacales. Vamos a ver ahora un modelito. Eso que les conté rápidamente, vamos a ver si se lo puedo poner cómo ocurre, mostrarles cómo ocurre en secuencia para que entendamos qué hace allí el agua subterránea, de dónde viene, de dónde y hacia dónde se mueve y por dónde sale. Porque evidentemente no es una cosa así, un barril sin fondo, sino que tiene sus límites, ¿no? Y es muy difícil de reconocer. Pues todo el tema del agua subterránea, creo que Luis coincide totalmente conmigo, tiene una gran dificultad. No la vemos, está allá abajo. Entonces, si bien el agua subterránea es esencial, porque la más protegida frente a la contaminación respecto a los ríos, uno ve el agua del río, por ejemplo, a apreciarse muchísimo más, muchísimo, 3 órdenes de magnitud más abundante en el planeta, el agua subterránea, que la superficial. ¿Qué tiene el agua superficial? Es espectacular. La Cataratas del Iguazú, por ejemplo, es espectacular. En cambio, el agua subterránea no se ve. Tenemos abajo. Por eso, como no se ve, es difícil que la gente lo entienda. Es difícil que la población entienda qué es el agua subterránea. Y dentro de la población hay una clase especial, que es la clase dirigente, que tampoco lo entiende en general. El gran problema es explicar cosas que no se ven. Entonces vamos al principito. Es esencial, pero no es visible a los ojos. Y bueno, y ahí tenemos los grandes problemas nuestros. Hacerlo entender por un lado, y aparte todo lo que es investigación de aguas subterráneas, conocerla es difícil y caro y lento, porque hay que llegar allí abajo para conocerla. Uno en un río, aunque sea elemental, uno puede tomar el agua, mirarla, olerla, probarla, si nos animamos, por supuesto, y ver los colores de la contaminación, los arcoíris, por ejemplo. En cambio, en el agua subterránea nada, hay que ir a buscarla hacia abajo. ¿Cuánto hacia abajo? A unos pocos metros, como acá, 600 metros en Bahía Blanca, por ejemplo. Entonces, es más caro. Lo nuestro es más bien ir aproximando los conocimientos a fuerza de inclusive de errores. En cambio, el agua subterránea es superficial, es mucho más fácil de entender todo. Inclusive, como una cosa ya sectorial, indicador, es que la asignación de recursos para lo nuestro es mucho menor y mucho más delicada que la asignación de recursos para cosas que se ven. Me refiero al sistema científico y a la educación. Hecha esta catarsis, entonces voy a intentar, primero esquemáticamente, contarles cómo se produce el ingreso del agua a subsuelo. Por supuesto, el origen universal de las aguas subterráneas, en uno u otro momento histórico, geológico, por decirlo así, es desde la atmósfera del arriba. El agua de lluvia, el agua que llueve, ahora vamos a ver un esquema mejor, móvil. El agua de la lluvia, que penetra en el subsuelo, a través del suelo, gran parte de lo que penetra lo toman las plantas y lo retornan a la atmósfera como vapor, la transpiración vegetal, parte del agua que pasa al subsuelo consigue atravesar esta zona que se llama no saturada o de aireación, en la cual hay aire y hay agua. Hasta que llega un momento que es todo agua, ya no se acabó el aire, no es todo agua. En la zona saturada, la zona donde están los acuíferos son simplemente capas sedimentarias que contienen agua.
A las de arriba contienen agua y aire, pero las de abajo no contienen agua, ¿no? Y entre una y otra hay un nivel de agua, el primer nivel de agua es el nivel freático, se le llama, el nombre que tiene, se le puso nivel freático. El primer nivel de agua, pero después hay una serie de niveles, de capas de terreno sedimentarias que tienen buena permeabilidad por debajo, que son otras que se llaman, yo no quiero agregarle mucho tecnicismo ni nombres extraños, pero evidentemente intento explicarlo en general de esta manera, ¿no? Y hay otras que entonces no están. ¿Por qué es esta freática humedad? Porque esta capa, este acuífero no tiene presión, es el agua que entró directamente y está sostenida siempre entra por la fuerza de gravedad y ahí se queda. En cambio hay otras más profundas que tienen arriba, pasan primero por una capa de menos permeable y eso está confinada, o semiconfinada, está metida entre menos permeables, entre terrenos arcillosos, por ejemplo, menos permeables, dentro de una arena, una especie de sándwich, donde la arena, el acuífero es el jamón, el sándwich, ¿no? Y el pan serían, por supuesto, dos capas impermeables. Y acá, en este caso, es una capa libre o la primera capa de agua. La importancia de esta primera capa de agua, esa capa que se llama capa freática, como nivel, es que es la primera que recibe el agua. La primera agua que llega es esa. Está en libertad y se mueve directamente siguiendo más o menos el declive del terreno, ¿sí? Y bueno, por supuesto tiene muchas cosas para ti. Por empezar, es la más expuesta a la contaminación. Si yo arrojo aquí, por ejemplo, un líquido contaminante, gasol, por ejemplo, fidroil, eso va a tardar un tiempo y va a llegar a la primera capa freática. Para llegar a la más profunda va a tardar muchísimo tiempo, decenas de años, cientos de años, porque tiene que atravesar sedimentos menos permeables. Eso no es sencillo. Pero ahora vamos a tratar de verlo en un esquemita para nuestra zona. Yo voy a presentar ahora un modelito, un esquema visual móvil para tratar de contarles cómo ocurre eso entonces en la realidad. Yo tomé como ejemplo la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que es la que más consumidora de agua. Se consume la principal agua para riego, la principal cantidad de agua para la industria y para servicio público, para tomar, para la gente. Esa es la zona noreste de la provincia, y por eso involucra casi todo el norte de la provincia de Buenos Aires, aparte del noreste. Y después les voy a mostrar las regiones para ver la diferencia que hay entre una y otra. Ahí ven, ahí tenemos el agua de lluvia, está lloviendo y se empieza a caer esa precipitación de agua, como en este caso como agua de lluvia, después como nieve o como hielo. Parte de ese agua, como se muestra aquí, vuelve a la atmósfera, retorna a la atmósfera por evaporación, y otra se arrolla, por decirlo así. Forma ríos y arroyos, que van a descargar en algún lugar. En este caso sería el tipo del río de la Rata, por ejemplo, ¿no? En cambio, hay otra parte del agua que penetra en el subsuelo y pasa a ser agua subterránea. Y son estas flechitas que se llama escurrimiento subterráneo. Otras, sin embargo, consiguen atravesar capas sedimentarias de menor permeabilidad y van al subsuelo y forman estos acuíferos que son confinados o semi-confinados. Parte de este agua vuelve a la atmósfera, como decíamos recién, parte es extraída por la gente para tomar, para las ciudades, parte es tomada para regar, como decía, está en trazos punteados, y hay una que inclusive consigue penetrar más profundamente, que es esta que va hacia el subsuelo más profundo y se descarga en el mismo lugar que el anterior. Entonces tenemos agua que entra por lluvia, por precipitación acá, en otros lugares del país, en el oeste por nieve también, nieve derretida, la que retorna como evapotranspiración, que es la fluorescencia brillante esta, la que la sacamos nosotros para tomar la población, es esta, la que sale de acá, para riegos, por ejemplo, esta también para tomar, la que penetra y se mueve por el acuífero freático, el primero que dijimos, las que penetran más profundamente y se mueven por el acuífero más profundo, que son estas de acá abajo, y la descarga de todo se produce acá, en este caso que yo tomé como ejemplo, sería el río del sistema Paraná de la Plata. Bueno, los problemas que nos sugiere ese esquemita, primero, que salga mucha más agua que la que entra, o que la saquemos más que la que entra. En ese caso vamos a entrar en un estado de déficit. Nosotros está saliendo sola por este tipo de flechitas de guiones y continuamente es la que sacamos nosotros. Así que como toda cosa, si yo saco más de lo que entro, obviamente me va a faltar en algún momento.
Pero hay agua, hay momentos en que el agua de precipitación, como en estos momentos, este agua de lluvia supera ampliamente la que sale sola. Y con esa dificultad que supone la llanura. Y yo no puedo, yo tuviera esa mesa que está allí inclinada y yo le arrojo un vaso de agua de lo que está ahí, va a escurrir, siguiendo la inclinación de la mesa. En cambio, si lo arrojo ahora, como está con la mesa quieta, eso va a quedar ahí. Va a quedar como un charco de agua arriba de la mesa. Es simplemente la analogía que nos ocurre con la naturaleza. ¿Sí? Este es un modelito conceptual de cómo funciona ese sistema. Acá tenemos lo que estoy diciendo, bueno, acá está la superficie del terreno, aquí está esa zona no saturada. A esto valdría, por ejemplo, para donde estamos ahora nosotros, en Ciudad de Buenos Aires. Tenemos acá arriba el terreno con mediana permeabilidad, limos, tenemos una capa que lo separa de estas arenas. Lo principal que tenemos en el Macuelche acá es el acuífero del país, que tiene reconocidamente mayor volumen de agua aún. Y por debajo hay acuíferos más profundos, que son acuíferos que normalmente en la zona norte de la provincia, como vamos a ver ahora, tienen agua salada, agua dulce. Pero en otros lugares, en el sur de la provincia, en la cuenca de Bahía Blanca, es agua dulce. Entonces vamos a hacer un rápido recorrido por nuestro territorio. Esta me salía muy definida. Esta es nuestra provincia, que tiene distintas regiones. Nosotros estamos ahora acá, en la región noreste de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Acá prácticamente, ahora vamos a ver cómo se compone el subsuelo. Es bastante amplia, como ven, es una zona bastante extensa, extendida, y acá se radica el mayor volumen de agua que tomamos nosotros para distintos usos, para el uso de agua potable, para regar, para industrias, etc. El mayor del país, son enormes. Esa es la zona noreste. Y como dijimos al comienzo de todo, está la parte norte donde sobra agua, donde hay excesos de agua, donde decíamos que teníamos hasta 250 milímetros por año de exceso. Por ejemplo, ahí tenemos exceso de agua que me sobra por año, 250 milímetros. En mi tierra, donde yo nací en Patagonia, en Rivadavia, no llega a llover eso por año. Y acá es lo que sobra por año. Fíjense la diferencia entre lo árido y lo húmedo, ¿no? Esta es la número 1, esta de acá, el noreste. Esta es la del noroeste, también conocida normalmente por su aridez o semiaridez. Históricamente, hoy día está también trastocada, porque como hay cambios climáticos, hay excesos de agua en esa zona también. Esta es una zona de las más difíciles, en la cuenca del Salado, del río Salado, que viene del norte de Santa Fe y el Valle Maja, que nace en las sierras de la Avenida. Esta es la cuenca del Salado y Valle Maja. Después tenemos otro tipo de cuenca. Esta cuenca es una cuenca muy parecida, es una cuenca que se llama de llanura costera, que es toda la zona prácticamente con mucha acumulación de agua, endorreica y a veces arreica también. Está toda la zona, digamos, acá estaba, por ejemplo, en Villa Gesell, toda la zona esa llana, llena de agua permanentemente, que está, para quien va hacia el sur, por la ruta 11, por ejemplo, la que está a nuestra derecha. Esto que está acá son los dos grandes sistemas serranos. La zona serrana. Al sur, Ventania, o Sierra de Ventana, y al norte, la Sierra de Tandil o Tandilía. Entre ambos hay una zona que se llama periserrana, que tiene que ver. Esto es de roca, ¿no? Esto no es de sedimentos, pero toma parte de esos sedimentos de los procesos de destrucción dentro de la destrucción de esta roca, ¿no? Tenemos después una cosa acá aparte, que es toda la zona costera, que se extiende prácticamente desde la punta de la bahía de San Borondón hasta casi Bahía Blanca. Son los médanos costeros donde están los principales balnearios, Villa Gesell, Cariló, San Clemente de Tuyú, Las Torminos, esta zona. Que es de arenas, acuíferos freáticos fundamentalmente con agua de buena calidad. Esta otra es una zona, digamos, de endorreica, es la zona de la laguna encadenada al oeste, Caruero, que estoy apuntando ahora. Esta no tiene drenaje, no sale el agua. Fíjense, acá estamos en el río Paraná, que se lleva todos los excedentes hacia el mar. Mucho más lentamente y dificultosamente hace lo mismo el río Salado hacia la bahía de San Borondón, ¿sí? Y bueno, acá vienen los ríos Negro y Colorado, que también llevan el agua hacia el mar. Pero acá no va ninguna parte, se queda dentro. O sea, la laguna encadenada del oeste, y bueno, lleva una especie de apéndice que tiene, que está el ambiente chacico. Y esta es una cuenca muy especial y curiosa, en el mundo un ejemplo casi único, que es la cuenca de Bahía Blanca.
Acá el agua subterránea, como vamos a ver, está a mucha profundidad. Es dulce y profunda, cosa parecería una incongruencia. Realmente las aguas profundas tienen tendencias saladas por lo que recorre el agua hasta llegar allí y las oportunidades de tomar sales que tiene. Esta es la norma patagónica, es muy árida. Acá estamos, muchos de nosotros, yo, mi colega Nilda, hemos trabajado en un proyecto que era el proyecto de Nueva Capital, que era justamente acá, entre realmente Patagones y Viedma. ¿Te recuerdan el famoso proyecto? Esa aparente locura de ese momento. No, fíjense, ahora estamos en el 2017, que sería el conurbano bonaerense con 2 millones de habitantes menos. Y claro, alguien puede decir, sí, no están acá, pero eso era porque no había nada ahí. Es una Brasilia, prácticamente, ¿no? Algo donde se ponen ordenadamente cosas. En cambio, acá se acumulan dentro del desorden interno. Más o menos, ¿no? Bueno. Y ahora, ¿qué le queda ninguna? No. Entonces vamos a ver, tratar de verlas una por una rápidamente, para darle paso a Luis, que es muy interesante lo que nos va a decir. Esta es la primera, que es el noreste. Esta es la capital general. Toda la zona, fíjense, desde el río de la Plata, río Paraná, y prácticamente el límite con la provincia de Santa Fe. Acá el rey acuífero es el acuífero Puelche, ese famoso que le decía, ¿no? Es el más rico, hasta el momento es el probadamente más rico en volumen de agua, para todos estos usos que le comenté. Es el acuífero que está acá arriba, no se ve esto así, lo tengo para que vean que no se queda en alguna parte, pero estaría acá. Y por debajo, ¿qué tiene? Por debajo tiene otros tipos de acuíferos, pero con agua salada. Perdón. Son acuíferos muy viejos, inclusive algunos de origen marino. Esos no nos sirven, salvo que con el tiempo consigamos tratarlas y quitarle la sal. Esa es la que está con el numerito 1. Con el numerito 2 está el noroeste, muy diferente. Acá no tenemos ese acuífero Puelche semiconfinado que está allá abajo, que tiene agua dulce. Acá prácticamente es toda una zona arenosa, la pampa arenosa, como se llama normalmente, que tiene los recursos de agua están limitados a los médanos, a la parte más alta de los médanos, que es donde el agua dulce flota sobre la salada. Es una zona donde prácticamente el agua no es útil para el uso humano y muy poco para el riego, algo para ganadería, pero está en un equilibrio con lo que hay con los recursos, y que estaría más o menos equilibrado. Ese equilibrio se rompe en momentos de escasez de agua de lluvia, en sequías, o se rompe cuando llueve intempestivamente y fuera de momento, que sería el momento de las inundaciones. Toda esta zona árida y seca, que describía también Florentino Meguino, durante la década de los años 80 y tantos, inclusive ahora mismo, se transforma en una zona inundable. Por ejemplo, cuando yo me recibí y empecé a trabajar, el agua subterránea en la Villegas, que queda por acá, estaba a 10, 12 metros prácticamente, seca. En los años 86, 87, bueno, el agua estaba ahí nomás, estaba a punta de pala, como dicen la gente de campo. Inclusive hay una cosa anecdótica, sí, pero la gente vieja de ese entonces me decía, el agua llegó hasta el tercer escalón de la iglesia, de la catedral. Antes, ni hablar, estaba lejísimo. Fue un efecto de cambio climático. Esa es la zona noroeste, donde la aplicación fundamental ahí es para ganadería, porque más bien, y bueno, ahora no se da riego, y en algunos lugares se ha habilitado un poco a la agricultura bajo riego. Estas son las zonas de Salado Vallimanco y Llanura Costera. La que está con el numerito 3 y 10 son el Salado Vallimanca, respectivamente, y la Llanura Costera. Estas son zonas tradicionalmente anegadizas, zonas clásicas, zonas inundables nuestras. Se llama normalmente pampa deprimida, están permanentemente con problemas de evacuación de esos excedentes. Acá no los tengo, intento buscarlos para regar o para lo que fuere, acá los tengo que sacar encima. Y lo que pasa es que hoy día parte de esta zona
continúa con esos problemas de anegamiento y se han incorporado otras zonas marginales que antiguamente, antes de los cambios climáticos, no tenían los excesos de riego. Se amplió la superficie de riego, la superficie que llamamos de anegabilidad. Son aguas normalmente además de baja calidad. El río Salado tiene su nombre por algo. Son aguas saladas. Ahora uno diría, en una zona húmeda que tiene 700, 800 milímetros de lluvia por año, ¿cómo? Salada. Sí, tiene agua dulce que está llegando para la lluvia. Sí, pero se mueven tan lentamente, se mueven tan lentamente, sobre todo la subterránea, que prácticamente tiene todo el tiempo del mundo como para incorporar sales a su paso. Y esas sales, como dijimos que estos ríos eran ganadores, van al río y el río toma su nombre de eso. Como ven, los subterráneos tienen mucho que ver. Lo que podría creer que no. Y la otra es la zona costera. Esta es muy particular porque son dunas de todo médano, pero no los médanos acá mediterráneos como los de la zona 2. Son médanos longitudinales que tienen paralelamente a la costa para un beneplácito de la población que le gusta el turismo de mar, y ahí crecieron todas las grandes localizaciones, excepto Mar del Plata, que no se abastece de estas zonas, se abastece del sistema serrano. Pero el resto, excepto Mar del Plata, hacia el norte de Mar del Plata, hacia el sur de Mar del Plata y hasta Bahía Blanca, prácticamente son esos acuíferos freáticos de arenas que tienen agua de buena calidad y los que soportan todo la población, el abastecimiento de la población y los pulsos veraniegos de población transitoria. Después tenemos la zona serrana, obviamente es una zona donde hay rocas impermeables prácticamente, rocas, o esa misma roca que a veces están rotas, por decirlo un nombre, falladas y aclasadas, decimos nosotros, pero un nombre genérico lo involucra, que están rotas, se rompieron después de haber sido generadas, y tienen también una población importante y gran requerente de agua. Fíjense que están prácticamente, esta es una zona de los dominios de los Arribes, y que el centro está exactamente acá, en azul. Entonces esto es esto. Perdón. Y acá está otro sistema serrano, el sistema de la Sierra de la Ventana, con las mismas características, agua de buena calidad, prácticamente en roca o en sedimento muy próximo a la roca. Y envolviendo las dos y excediéndolas, está acá todo lo que se llama peniserrano. Esto recoge todo el tributo del agua superficial y subterránea que vienen desde los sistemas serranos. En ese caso es agua de buena calidad también, y apta para uso humano, para riego, para ganado. La cuenca de Bahía Blanca es un caso muy, muy especial. En la cuenca de Bahía Blanca, el acuífero, o sea, que tiene el agua dulce, está acá abajo. Está acá. Está a 600, 700 metros de profundidad. Y curiosidad, me pareciera, pero no es así, digamos, sorprendentemente es un agua dulce. Y también con temperatura. Ese agua, cuando se la descubrió por primera vez en los años 1900 cerca de Bahía Blanca, en batería, prácticamente sería cerca de Puerto Belgrano hoy día, se descubrió con 70 grados de temperatura. Hubo muchos intentos de tener un aprovechamiento doméstico del agua caliente, quizás no para industrializar, sino para nacional, quedó como proyecto, todavía está ahí, hasta que alguien lo movilice, y lo que sigue es un agua dulce, pero a esa profundidad, 600, 700 metros. Es una cuenca distinta a todas las demás, con temperatura, y aparte es urgente, un agua que en su momento subía hasta más 100 metros del suelo hacia arriba. Tenía todas las características de especificidad que la hace única, por lo menos en nuestro país, con esa característica. Y la cuenca patagónica, que es la que está acá, que tiene una cuenca, por supuesto, deficitaria. Fíjense dónde está, con 200 o 300 milímetros de agua de lluvia por año. Para equilibrarse le faltarían otros 500, para tener un equilibrio de... Fíjense que ahí prácticamente no hay... El agua que es disponible es un agua superficial, de muy buena calidad del río Negro y del río Colorado, que vienen desde la cordillera y originan una zona económicamente activa y muy importante que es el Corfo Río Colorado,
Se riega gran cantidad, sobre todo de riego hortícola, muy importante con agua de río. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? Ah, bueno, me quedan dos detalles prácticamente. La zona endorreica del suroeste. La zona endorreica del suroeste, que es esta. Este es el sistema famoso de la laguna Isla de Dada del oeste. Acá estaba el famoso lago de Fuén y en la ciudad de Calvé. Grandes episodios también muy difundidos por la prensa fundamentalmente y por problemas locales muy severos entre poblaciones inclusive, no al borde de la guerra entre Calvé y Guaminí, por ejemplo, pero una guerra ficticia, pero hubo problemas serios vecinales, porque fíjense, es una zona de una laguna, en Torreca el agua no tenía, ahora tiene una especie de bypass pequeño para aliviar las crecidas, pero todo el agua que entra acá va a parar al centro de la cuenca, que es la laguna Pepe. En algún momento, que se comportaba el clima con mayor normalidad que ahora, ahí se instaló toda una zona turística, que el balneario terapéutico y el famoso uso de los barros del cuenca para enfermedades. En algunos casos, con la razón, porque son las enfermedades dérmicas, todo lo que son el arcil, ese tipo de cosas, le hace bien, pero más cosas mágicas no hace. Eso llega hasta ahí, hasta la piel. Y para el reumatismo, por supuesto, el reumatismo fantástico, pero por el calor, no por otra cosa. Pero bueno, una fantasía grande de supuestas propiedades terapéuticas. Bueno, se desarrolló un turismo de ese tipo ahí, en buena hora, pero ¿qué pasó? Que el clima en un momento salió de la normalidad. Y empezó a llover más, a llover más, a llover más, y creció la laguna Pepe y el agua ocupó el lugar que naturalmente le pertenece, esa laguna. ¿Qué pasó? Que el hombre se le metió adentro. El hombre hizo sus cosas ahí adentro. Igual que hoy en día los anegamientos que estamos soportando en toda la zona de Gran Buenos Aires, en el cual la gran parte de la población de menores recursos, por un caso, y por otro lado, por intereses inmobiliarios privados, por supuesto, la gente se fue a vivir, por llevarla a vivir a lugares que no le pertenecen a la gente, le pertenecen al agua. Si bien hay una cultura especial de la planetaria que le permite vivir ahí construyendo sus cosas sobre palos, digamos, por decir el nombre, alzadas, no es el caso de esto. Cuando hay grandes problemas por el anegamiento, porque hay zonas normalmente marginales desde el punto de vista económico, por supuesto, con grandes problemas de inundaciones en sus pertenencias, con el precio de bienes y vidas inclusive, es porque la gente está ahí metida donde no le corresponde. Y a veces no metida porque fue espontáneamente a arreglar, sino por llevarlo con un interés económico inmobiliario o con un interés político electoral, por decirlo así. Bueno, y acá me parece... El Delta. El Delta, el Delta que lo tengo acá nada más. Me está faltando gracias. Vos sobre el Delta. Tenemos poco tiempo, Mario. Sí, ya terminamos, ya cierro. No, acá está la zona del Delta, que es una zona muy especial, tiene características del noroeste fundamentalmente, pero obviamente acá no tenemos, la población es muy particular, es muy poca población, una población bien de isleña, fundamentalmente con otros tipos de requerimientos, y un problema que es fundamental socioeconómico es el acceso. Pero el agua subterránea profunda es de buena calidad. Y entonces, cumplido que fue el Delta, vamos a hacer una salvedad. Este modelito que se presenté así como esquema es el del sector norte de la provincia de Buenos Aires, noreste, parte norte del noroeste también, la zona del Salado, etcétera, etcétera, porque es el principal usuario. Pero además hay comportamiento específico que lo mencioné al pasar, como el de la cuenca de Bahía Blanca, que tiene un acuífero principal profundo y confinado, con temperatura, el litoral atlántico, en el cual hay problemas de la relación entre el agua de mar y el agua subterránea dulce, las zonas de las subregiones deprimidas, donde hay un problema que tiene mucho que ver con las inundaciones, que es el agua subterránea. Cuando llueve mucho y hay mucho ingreso de agua, el nivel de agua sube hasta ocupar todo, y en el momento de las próximas lluvias van a encontrar el espacio en el cual se podrían meter esos poros llenos de agua. Eso es lo que se llama recarga rechazada, y es el fuerte componente de lo que son las inundaciones en la zona noreste. Y por otro lado, los ambientes medanosos de lente de agua dulce, que es el noroeste de la provincia.
Bueno, ahora vamos a dejarle el siguiente espacio a Luis. Para mí es un gusto trabajar con Luis, vamos a hacerlo juntos. Va a conocernos, somos colegas de la misma especialidad. Bueno, nos une el trabajo también, ¿no? Así que lo de él va a ser muy interesante y aparte se va a referir inclusive también a un problema de los pacientes que le lleva el otro. Luis, todo tuyo.